Un saludo cordial a todos y a todas. Gracias por ver este video. En este momento estoy reunida con mis compañeros Yacel Castillo, Rosmeilin López, Eliandra Soriano, Yurinki Pérez, Moraimi Mora, Mía Suazo y Mercedes Sánchez. En este momento vamos a estar hablando sobre Ovidio, su vida y sus obras. Esperamos que aprendan tanto como nosotros hemos aprendido sobre este grandioso autor. Julio Ovidio Nazón fue un poeta que por su gran inteligencia y talento técnico y su sabiduría es considerado uno de los mejores representantes de la literatura tradicional latina. Sus obras están inspiradas en la literatura y se centra en el arte del amor y la tentación. Nació en el año 43 a.C. en Italia. Murió en el año 17 después de Cristo ya en Rumania. Se fue a Roma para poder estudiar retórica y además él ocupó varios puestos administrativos pequeños, incluido un tribunal de plebeyos para protegerlos, y pasó la mayor parte de su vida en Roma. Estudió Derecho durante la época del emperador Augusto y adquirió muchos conocimientos en este campo mientras vivía en Grecia durante algún tiempo. En la Edad Media, la influencia del arte literario de Ovidio fue enorme, tanto entre poetas como en el mundo académico. Se dice que tuvo una trascendencia incomparable, ya que desde el siglo XV hasta la actualidad hay 60 ediciones de una de las obras llamada La Metamorfosis, un libro de cabecera para pintores y otros artistas modernos. Ovidio tiene éxito en la actualidad porque sus obras son atractivas, a pesar de que ya han pasado más de 2000 años desde su existencia. Incluso uno de los museos más importantes del mundo, por ejemplo el Museo del Prado, considerado la institución cultural más importante de España, muestra la presencia de Ovidio con las caracterizaciones de su producción. Según la historia, estuvo casado 3 veces, tuvo varios hijos y fue parte de y buena parte de su poesía se le ofreció a Corina, una de las mujeres que la presume como uno de sus grandes amores. Su estilo se caracterizó por utilizar un discurso acorde a los arreglos retóricos, dando continuidad temática a un libro basado en mitos, pero por supuesto destacando el uso de elementos de conexión entre un mito y otro, ya sean temáticos, genealógicos o anecdóticos. Ovidio utiliza un vocabulario rico en expresiones innovadoras con una apariencia natural y despreocupada. Además, las fuentes indican que logra trasladar un enfoque saturado que va desde el patetismo dramático al sarcasmo, haciendo uso de oposiciones que Ovidio buscaba de inspiración en la divinidad adecuada para el tema en el que él estaba trabajando. También se ha señalado que este poeta se esfuerza por presentar cada tema en su totalidad, haciendo relaciones universales, ya sean mitológicas, festivas, de espíritu femenino o métodos seductores, perseverando en situaciones similares al manual total de la literatura homérica. De igual forma, se ha precisado que las características más importantes observadas en sus obras son la innovación de las musas, una enunciación sensible del tema, la intervención de un gran número de protagonistas, profusión de diálogos en excelente lenguaje, así como la presencia de una belleza descriptiva, de drama y de reflexión. Paso con mi compañera que seguirá hablando de ese grandioso actor. Así es, Tiara. Hay que resaltar que sus obras con mayor éxito son El arte de amar y La Metamorfosis, a la cual me referiré junto a la obra Fastos. Se ha documentado que la obra Metamorfosis es un poema narrativo de 11.995 versos de 6 metros en 15 libros. Según algunos, es una obra de madurez, pues la emprendió Ovidio con 45 años. Llevando sobre sus hombros la experiencia acumulada en su incesante innovación,
modificación y actualización de sus modelos literarios en los géneros cultivados hasta entonces. Hasta tal punto que podríamos decir que como creador sufre una continua metamorfosis que se refleja en la constante reelaboración de los mismos temas en diferentes géneros, desde los amores hasta el ars. Se ha constatado que el poema comienza con la primera gran metamorfosis, la creación del universo, y concluye con la muerte y la conversión a Dios de Julio César. Finalmente, en cuanto a la estructura de esta obra, algunas fuentes indican que el hilo conductor de la metamorfosis es la cronología, pues comienza con los orígenes del mundo y llega hasta su época. Respecto a su obra Fastos, es oportuno mencionar que, según algunos, en Fastos Ovidio trata de ilustrar el calendario romano, explicando el origen de los nombres de los meses, el origen de las fiestas y las características astronómicas de cada momento. Además de mitos, incluye algunas narraciones históricas. También medios afirman que la obra puede incluirse dentro de la poesía didáctica. Es del saber de todos que Fastos se compone de 6 libros, cada uno de ellos dedicado a los 6 primeros meses del año. Sin embargo, en el año 8 del emperador Augusto, desterró a Ovidio, a Tomis, a causa de su obra El arte de amar, y Fastos quedó incompleta. Por lo tanto, se dice que probablemente durante su exilio, Ovidio tenía intención de escribir los 6 libros que faltaban en la segunda parte del año, pero por motivos que se desconocen, no pudo publicarlos. Muy interesante. Ahora seguimos con nuestra compañera, Yurinki. Bien, para continuar, como dice mi compañera Rosmeilin, yo estaré hablando sobre la obra Amores, que fue la primera obra, mejor dicho, de Ovidio. Y esta misma fue publicada por primera vez en el año 16 a.C. y fue escrita en 5 libros diferentes. Pero más adelante, el mismo Ovidio reagrupó los poemas y los sintetizó en 3 libros, que son los que se conservan hasta la actualidad. El libro en sí gira alrededor de las experiencias amorosas que tuvo Ovidio con Corina, como decía mi compañera Rosmeilin, que fue su amante, así como del amor en general y otros sucesos que se ensobrecieron de la vida del propio autor. Entonces, en lugar de esta obra estar narrada en un orden secuencial, la obra se puede leer como un diario que él escribió para las preocupaciones e inquietudes del mismo Ovidio a lo largo de los meses en lo que estuvo escribiendo. De forma que estas incluyen desde anécdotas tan hilarantes como un episodio de impotencia sexual del propio Ovidio, hasta una elegía por la muerte del papagayo, que es su amante, o una discusión con la misma que tuvo por motivos de celos. Se plantea también que en su primer momento fue una obra épica que bebe de las influencias de autores como Catulo, Tiberio y Propercio, para pasar inmediatamente al formato dístico elegíaco. Al mismo tiempo, el autor trata de dignificar continuamente la desesperada estampa del enamorado, comparándolo con un soldado. Entonces, yo quiero que ustedes me digan a mí si están de acuerdo o no en si de aquí más o menos no es que surge la frase que dice, o sea, soldado caído. Cuando hablamos de un soldado caído, si no es que surge de esta comparación que Ovidio hace entre cuando un hombre está enamorado, dice que es un soldado. Cualquiera de ustedes que guste, que me
ayude con eso. ¿Puedes repetir la pregunta, Yorinki, de nuevo? Sí, que si tú estás de acuerdo, yo llegando aquí a una pequeña conclusión diciendo que de la comparación que hizo Ovidio de un hombre enamorado, él le hace la comparación y dice que es un soldado caído y que puede ser que de aquí sea que surja la famosa frase que dice, cuando un hombre está enamorado es un soldado caído. Bueno, es muy sencillo, el soldado por lo general es persistente. Y si una persona que está enamorada insiste y no le dan ninguna respuesta, es un soldado caído en el amor, ¿cierto? Esa es mi opinión con respecto a esa comparación. Exactamente, eso es lo que Ovidio trata de comparar. Entonces, a esta similitud de que él hizo, crea un espacio especial relevante en la obra, ya que les dedica poemas completos a su amante. Por otro lado, podemos ver en la obra un carácter continuamente contradictorio que tienen los poemas de la obra de Ovidio. Esto porque podemos encontrarnos con un poema en el que él le suplica a Cupido que lo deje vivir. Y en otros, entonces, en una página más adelante, podemos ver que encontramos a un actor completamente distinto porque prefiere la muerte antes de vivir sin amor. Y también, entonces, Ovidio, al tomar esta decisión de escribir esta obra, tiene un peso más importante del que uno puede imaginar, ya que en aquel momento, con Augusto a la cabeza del Imperio Romano, se esperaba que los poetas dedicasen su arte a los héroes, dedicasen su escritura a las escrituras y divulgación de poemas épicos que ensalzasen las hazañas de los héroes y de los césares. Sin embargo, Ovidio realiza una declaración de cuando enfrenta a Eligia y Tragedia en un combate lingüístico por ver cuál de las dos merece las atenciones del poeta. Entonces, Amores hacía gala de unos valores que promocionaban libertinaje y el adulterio con tanta impunidad por su parte. Entonces, algunos estudios afirman que la obra Amores de Ovidio es una de las razones que lo motivaron en el exilio. Pero es muy posible que esta se deba más bien a otro libro posterior que es El arte de amar, o incluso a ciertas relaciones que se rumora que tuvieron Julia, hija de Augusto, y el mismo poeta. Ahora los dejaré con mi compañera Eliandra, que le estará hablando sobre el arte de amar. De acuerdo, muy buena presentación, Yorinki. Sí, continuando con El arte de amar de nuestro escritor Ovidio, este es un libro que está escrito en latín y fue escrito alrededor de los años 2 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Está compuesto por lo que son 3 cantos y es una serie de consejos sobre las relaciones amorosas. Y él las titula de la siguiente manera: tiene dónde encontrar mujeres, cómo cortejarlas, cómo conquistarlas, cómo mantener el amor, cómo recuperarlo y cómo evitar perderlo o que se lo roben, entre otros. De sus primeros libros, él lo que hizo fue que lo dirigió más a los hombres por los temas que se basan en este. Y fue un total éxito. Y el éxito de este fue lo que lo llevó a escribir el tercer libro. Pero esta vez él lo que hizo fue que lo dirigió a las mujeres, bajo el epígrafe Consejos para que las mujeres puedan seducir a un varón. Y fue publicado entonces en alrededor de los años 2 después de Cristo. Fue una obra completamente cargada de palabras. Tenía un juego de palabras entre burlas y
elementos humorísticos, lo que hacían también referencia a episodios de los mitos clásicos y sobre todo de una indecencia para la época que se estaba viviendo en Roma. El éxito de la obra también fue enorme, pero esto le llevó a él a crear la desconfianza de la sociedad en Roma puesto a la moral, porque la moral que había allí en ese entonces estaba muy disoluta. Sin embargo, hasta él logró causar esa desconfianza en el emperador Augusto, quien era su protector. Ahora vamos a continuar con otra de sus obras y les dejo a mi compañero. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de Heroidas o Heroides, como prefieran llamarlo, que más bien viene siendo como unas cartas de las heroínas. Es uno de los poemas elegíacos que compuso Ovidio antes de su destierro. Se trata de una colección de cartas de amor escritas y dirigidas a sus amados por los personajes femeninos de la mitología y la literatura. Son 21 cartas en las que la ausencia, el olvido, la distancia, el abandono o la pérdida también funcionan como puntos de partida para que las heroínas compongan las cartas y se lamenten de sus amores insatisfechos por diversas causas. Las heroínas proceden de diferentes ciclos místicos. Tenemos los poemas homéricos, la tragedia griega, los líricos, los griegos y la Eneida son los principales fuentes. Aunque una de ellas, que es la poetisa Safo, existió en la realidad, y 3 de las cartas están compuestas por hombres que contestan a sus amantes. Ovidio adapta a los personajes femeninos a una fina sensibilidad emotiva con la que se desenvuelve magistralmente en el tema del amor. Sirva de ejemplo el caso de Penélope, la cual expresa en su carta a Ulises unos refinados sentimientos amorosos y su lealtad por él. En este caso, para mi entender, las cartas de las heroínas estaría como ligada a el tema que había hablado mi compañera Eliandra anteriormente. Entonces, para finalizar, los dejo con mi compañero Yacel, el cual estará hablando sobre otra de las grandes obras de Ovidio. Muchas gracias, Moraimi. Yo le estaré hablando sobre otra obra muy famosa que escribió Ovidio, que es Cartas desde el Mar Negro. Es una obra escrita en 4 libros, en lo que ilustra la tristeza y desolación, lejos de Roma. Es una obra que podemos marcar dentro de la poesía lírica. Fue una obra muy dolorosa. Esta es especialmente importante para tener conocimiento vasto de los tiempos como eran durante la época de Ovidio en Grecia. Esta obra es publicada en Tomis, Actuar Constanta, en los años 17 a.C. Durante el exilio de Ovidio causado por la publicación de sus libros que incitaban al adulterio, en contra de los ideales del emperador Augusto, que, como mencionó mi compañera Yurinki, fue uno de los que Ovidio causó, como mencionó mi compañero Yurinki, Ovidio fue perseguido por este emperador. Bien. Igual que los poemas de los libros 3, 4 y 5 de su obra Tristia, Ponto describen los rigores del exilio del autor, pero la última contiene cartas dirigidas a un amigo distinto y centra desesperadamente en asegurar su retorno a Roma, a diferencia de Tristia. Estos 4 libros contienen poemas que tratan de la solicitud a sus amigos para que estos hablen en su nombre a la familia imperial, o sea, del emperador Augusto. También encontramos discusiones sobre sus escritos con los amigos a los cuales dirige sus cartas. Lo más relevante en estos poemas son las necesidades de amor durante el exilio.
Como bien indiqué ahora mismo, esos poemas son muy relevantes ya que Ovidio durante esa época le envió una serie de cartas a sus amigos, entonces se hicieron famosos. Lo voy a dejar con mi otra compañera, espero que le haya gustado mi obra, me gustó mucho leerla y le sugiero que la lea. Gracias. Ovidio escribió muchísimas obras, dentro de ella escribió la obra Ibis. Esta fue escrita en el año 1471. Es un poema de maldición escrito por nuestro poeta Ovidio, que se compone de 644 versos. Este lo escribió mientras estaba exiliado, porque ese se había ofendido con el emperador Augusto, como decía mi compañera anteriormente. El nombre de Ibis, al que hace referencia a la obra, es un objeto de las maldiciones del poeta. Ahora mismo se desconoce con exactitud a quién se está refiriendo nuestro poeta, porque algunos creen que está hablando de su amigo Sabino o del emperador que lo exilió de su lugar, y también otros consideran que Ibis se refiere a más de una sola persona. Otros creen que no se está refiriendo a nadie, sino que simplemente es propio de nuestro autor. Ovidio también amenaza a su enemigo en la segunda sección de este poema con una verdadera lista de destinos espantosos y muy trágicos, por así decirlo, que le sucedieron a varias figuras del mito y la historia, que van desde una cegadora luz al canibalismo. Como bien sabemos, el canibalismo cuando una persona se come a otra persona. Ovidio también expresa en la introducción del poema que incluso si muere en el exilio, su fantasma se levantará y desgarrará la carne de Ibis. O sea, ya con esa frase uno entiende que él sí se está refiriendo a una persona. Pero bueno, esos son opiniones. Por otro lado, él escribió también la obra de Cosméticos para el rostro femenino, una obra muy interesante, ¿verdad? Para la actualidad, para las mujeres que se ponen bellas, que les gusta el maquillaje y todo lo demás. Este es un poema didáctico escrito por el poeta Ovidio. Fue escrito entre el año 1 a.C. y el 8 después de Cristo. Se considera que la obra se compone de 800 y 800 versos, pero en la actualidad solamente se conservan 100 versos. En esta obra, el poeta defiende el uso de cosméticos por las mujeres y ofrece 5 recetas para hacer tratamientos faciales. Ovidio también utiliza un lenguaje sobrio, el lenguaje de Virgilio, es otro autor, para instruir a las chicas sobre qué cuidados pueden mejorar en su apariencia y cómo la belleza puede ser preservada. O sea, que no necesariamente una persona tiene que mantenerse maquillada, sino que también hay otros cuidados de la belleza. En la segunda parte del poema, Ovidio muestra su maestría al relacionar detalles técnicos y la lengua poética. O sea, que el tema no lo limita a él para demostrar la belleza en su poema. A pesar del tono humorístico que aparece en la introducción, las 5 recetas incluidas en la segunda parte parecen ser tratamientos cosméticos genuinos, es decir, que se pueden utilizar en todo momento sin ningún inconveniente. Le voy a estar dejando con mi compañera para que le continúe hablando sobre las más obras. Bien, para continuar, como decía mi compañera Mercedes, yo estaré hablando sobre la obra Remedio del Amor. Este poema fue escrito en latín y el poema es de un carácter insensible, ya que Ovidio ofrece consejos y estrategias para evitar los daños y perjuicios que nos puede producir el amor. El objetivo principal del poema es enseñar en particular a hombres jóvenes cómo evitar la idealización de las mujeres amadas y procurarle ayuda en caso de que el amor les atraiga desesperación y desgracia. Ovidio asegura que los suicidios que son producto de amores desafortunados pueden ser evitados mediante el cumplimiento de sus consejos, y entre sus consejos está la sexualidad. Ahora los dejo con mi compañera Mina. Gracias, Yurinki. Como todos han dicho, Ovidio, sus poemas se basaron en el amor, en la seducción, y algunos autores incluso dicen que la lujuria
Entonces, basado en todo esto, Ovidio fue exiliado, como ya muchas de ustedes han mencionado. A partir de ese exilio, entonces Ovidio escribe una obra la cual se considera que fue una de sus obras magistrales durante el exilio, que fue la obra Tristeza. En esta obra, Ovidio trata diversos temas como la melancolía, el sufrimiento que le causaba estar lejos de Roma, lejos de su familia, lejos de sus hijos. Ese libro consta de 5 libros, ese poema. Tiene 5 volúmenes. En el primer volumen, todos sus versos se basan en el perdón, ya que eso es lo que él hace. Le pide perdón a sus familiares, a sus amigos cercanos, aquellos incluso que lo traicionaron y no estuvieron con él durante su proceso de exilio, valga la redundancia. De igual manera pide perdón a su esposa. ¿Por qué? Porque él, en cierto sentido, no se sometió a las leyes morales que tenía el emperador Augusto en ese tiempo. Entonces, ese fue mayormente la causa de su exilio. En cambio, otros autores como Virgilio, Livio, Horacio, escribieron en sus respectivos géneros todo lo que quería para complacer al emperador Augusto en sus valores morales. Entonces, en esta obra, él se lamenta mucho y relata mucho lo que es su sufrimiento. Él relata cómo él lloraba en los rincones y cómo él miraba su casa por última vez para hacer exilio y no volver jamás a su tierra. Entonces, en el segundo libro, él relata, es como, vamos a decir que es un discurso jurídico, porque entonces él empieza a pedir perdón al emperador Augusto, a los dioses que él entiende que lo desterraron, pero también se defiende. Él plantea argumentos muy firmes de su culpabilidad. Entonces, él afirma que él no cometió ningún crimen de causa mayor como para ser desterrado de su tierra y alejado de su familia. Entonces, algunos estudiosos argumentan que la causa del destierro no fue una obra, sino el adulterio de su hija. Algunos dicen, como decía Yurinki, que fue producto de un incesto, pero otros dicen que ella estaba casada y que ella adulteró con otra persona que no fue su padre. De igual manera, otros estudiosos afirman que no fue ni una ni la otra, sino que es un misterio. Realmente es un misterio, eso es lo que dicen algunos, pero en sus libros él deja como entrever evidencia, me refiero a la tristeza, él como que deja entrever algunas causas, pero no del todo, sino como que él mantiene cierto aire de misterio en cuanto a esa situación. De igual manera, algunos estudiosos que han estudiado el libro a profundidad dicen que él afirma que hubo algo que el emperador Augusto vio que no le agradó, pero aún así él como que lo mantiene como a la sombra y no lo habla explícitamente. En los demás libros de ese temario se ve todo un canto a la nostalgia, a la melancolía, y a lo largo de las épocas ha servido para consolar los sentimientos que sufre cualquier persona obligada a ser exiliada, siendo imitado por muchos escritores como Francisco de Quevedo, que es un sátiro, Miguel de Cervantes e Ignacio Suárez. Entonces, para finalizar, cabe resaltar que esta obra es considerada una de las más tristes y desoladoras de toda la literatura universal. Muchas gracias, Mía. Muy bien, ya llegamos al final de este maravilloso coloquio con bastantes exponencias de nuestras compañeras. Las felicito a todas, hicieron un buen aporte. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes que nos están viendo. Y bueno, hasta aquí hemos dejado este video. Gracias.